¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro rol en la Tierra? Es una de esas preguntas que durante muchas y muchas décadas y siglos, pensadores, filósofos, políticos, dirigentes se han formulado sin encontrar una respuesta clara. Hoy vamos a hablar con una persona que nos va a permitir juntar la parte de ciencia, matemática y tecnología con la parte más de humanidad y espiritual en una de las que te prometo que será de las mejores charlas, la más profunda tal vez, que hemos tenido nunca y que he tenido el placer de dirigir aquí en Frogmación Podcast. Frogmación Podcast. Capítulo 173. Entrevista a Salvador Barrena. ¡Paren el mundo! ¡Que me quiero bajar! Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a nuestra Frogmación Podcast. Ya hace unos cuantas semanas que hemos arrancado esta quinta temporada de Frogmación Podcast y como habéis podido ver, pues ha pasado por aquí gente muy pero que muy interesante. Y el proyecto de hoy pues no iba a ser diferente. Dejadme que os presente a Salvador Barrena. Y es que él, con muy buen humor, mucho carisma y profundo conocimiento de lo humano, Salvador, al que llamaremos Sal, invita a sus audiencias a mejorar sus vidas y sus organizaciones. Actualmente, Sal es escritor, speaker, coach e incluso instructor. Durante más de 20 años colaboró con empresas transnacionales en América Latina, liderando equipos de marketing y de ventas. Más allá de sus estudios como ingeniero industrial, siempre le han interesado el mundo de la ciencia, la tecnología y las humanidades, especialmente la literatura y la historia. Y es que Sal ha dedicado su vida a aprender manteniendo esa dualidad entre ciencia y humanidad. Sal comparte muchas ideas, habilidades y metodologías para entender el mundo en este siglo XXI, tocando temas como el liderazgo, la inteligencia artificial, el mundo de la transformación digital, la gestión del cambio, la definición de propósito, la agilidad y la resiliencia. Su salsa secreta es una mezcla de optimismo responsable y motivación para actuar. De hecho, hablaremos de su libro Tierra, siglo XXI, donde reflexiona sobre temas que definirán el futuro de la humanidad. El tiempo de esperar a ver qué pasa ya se terminó. El futuro llega y se pierde a cada instante, nos dice. Sal nos guía a través de los regímenes políticos, la filosofía, la historia y la alta tecnología que nos ha convertido en el orgullo de nuestra propia vanidad y presenta algunas ideas para apostar por un mundo mejor. Así que Sal, bienvenido a Formación Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, tú estás en el otro lado del charco, ¿verdad? Sí, yo estoy en la Ciudad de México. Sí. Genial, un sitio muy bonito. Hace muchos años que no voy, desde antes de la pandemia, casi casi, sí, creo Wow. recordar. Pero sí, un sitio Ha muy bonito. cambiado la ciudad, ahorita está muy bien. Sí. ¿Sí? Sí. Genial, genial, genial. Bueno, pues antes de hablar de todos estos temas que te gustan, que controlas y que dominas, cuéntame un poquito. ¿Quién es Sal de pequeño? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Dónde te veías cuando fueras mayor? Igual te veías siendo astronauta o te veías siendo, no sé, un luchador de wrestling catch, no lo sé. ¿Y qué te llevó a estudiar lo que has estudiado? A ver, cuéntame los primeros compases de vida. Bien, es una pregunta súper interesante y siempre es eh, reflexiva para abordarla y creo que varía según el momento en que estés de vida. Yo digo hoy, y esto suena un poquito esotérico, pero es una manera de poder presentarme ante cualquier tipo de perspectiva de vida, ¿no? Entonces yo digo que soy una conciencia en expansión. Ajá, me O gusta. sea, creo que los seres humanos somos maravillosamente complejos y dentro de esa complejidad está la capacidad de pensar en nosotros mismos. Ujú. Y es algo de lo que yo hablo mucho y esto me permite hablar tanto con la gente que es más de tipo científico como con la gente que es de tipo más esotérico. Bien, de niño, yo desde niño fui muy curioso. Me regalaron un libro que se llamaba Cómo funcionan las cosas, como tenía como 5 años y medio, 6 años, yo empecé a leer muy chico, y desde entonces siempre he buscado entender el mundo. Y me encantaban los insectos. Desde Ajá. niño me gustaba.
atraparlos, los disecaba y tenía mi colección de insectos. Entonces a mí siempre me ha gustado la biología y por ahí entré al mundo de la ciencia. Y yo decía de niño que iba a ser experto en insectos, que iba a ser entomólogo. Bueno, eso no sucedió, pero finalmente fue mi entrada al mundo de la ciencia, ¿no? Siempre me ha gustado. De hecho, veo que el logo de tu empresa, Bacopari Transform, es Ujú. una mariposa, ¿verdad? Es una mariposa, efectivamente, que la primera mitad es como una mariposa biológica Real y tradicional, la otra segunda tecnológica. mitad es una visión hacia una mariposa digital, por decirlo así. Sí, 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 sí. Además, la mariposa es un símbolo de la psique, de la conciencia, precisamente. Ujú. Sí, 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 A sí, los sí. leos. Ujú. Vale, entonces, ¿no has sido etnólogo? ¿Por dónde te llevó la vida? ¿O qué decidiste hacer? ¿O qué rumbo tomaste? ¿O qué pasó por tu vida para decidir abandonar ese bonito Yo, mundo? yo quería estudiar biología marina, pero vivía en medio del desierto y todo el mundo me decía, vives en Chihuahua, que es el estado más grande de México. Me dice, ¿cómo que biología marina? Finalmente, por cuestiones personales, estudié, como lo dijiste en mi reseña, ingeniería industrial, que de las ingenierías es la menos ingeniería, ¿no? Es realmente una suerte de financiero con un poquito más de matemáticas y ciencia. Ah, Y ahí empecé mi carrera. Yo he sido sumamente inquieto. He trabajado para más de 14 empresas, entre ellas dos mías. Una existe, la otra ya no. Y siempre me ha interesado aprender cosas nuevas. Entonces, yo trabajé, empecé en la manufactura, después me moví a seguros, después me moví a logística, después me metí al mundo de la tecnología de la información. Y desde la tecnología de la información empecé a trabajar con cuestiones un poquito más de frontera. Eh, Eso me ha llevado a trabajar mucho con transformación digital e inteligencia artificial. Pero siempre me ha gustado el lado humano. O sea, me encanta la ciencia, me encanta la tecnología, pero también me parece que la historia y la etnología, hablar de las personas, conocer lugares, nos hace sumamente interesantes a los humanos. Si me preguntas de fondo qué es lo que más me llama la atención hoy, es lo humano. Desde pensar en el cerebro hasta pensar en por qué estamos yéndonos en el mundo hacia donde nos estamos yendo. Entonces, sigo siendo, volviendo a tu pregunta de niño, trato de mantener esa curiosidad de niño, aunque claramente ya pasó un rato. de hecho, me gusta mucho lo que has comentado porque me identifico mucho con tu historia porque, bueno, tú sabes que yo vengo del mundo de las matemáticas, o Ujú. sea, 100% purista, ¿no? Todo teórico, Sí. 2 más 2 son 4 y demás, pero desde hace ya varios años practico yoga y estoy muy metido en el mundo del yoga, la meditación, la espiritualidad, los chakras, siempre llevo pulseritas con los colorines, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Ujú. me gusta mucho tu historia porque es que me veo reflejado en ella. Qué bien, De qué que gusto. combinas Sí. la parte técnica de un ingeniero, pero con la parte humana o espiritual, llámale como quieras, de la parte más de humanidades o la parte más que nos conecta más al mundo, más allá de lo que tocamos con las manos, ¿no? Correcto. Y creo que particularmente en este momento de la humanidad, tenemos que enfocarnos y defender el ser humano. Me refiero al ejercer nuestra humanidad. Sí, ¿Sí? Yo hago mucho el contraste entre el siglo XX y el siglo XXI y a veces pregunto un poquito ¿en qué siglo estamos? Pues en el XXI. ¿Y en qué año estamos? En el 2025. Bueno, ya pasó un cuarto del siglo XXI correcto. y sin embargo mucha gente sigue, digo yo a veces, atorada en la idea del siglo XX y a veces del siglo XIX. Y en el siglo XX al final nos enfocamos mucho en la finanza, en la tecnología, y yo creo que descuidamos y quizá perdimos la oportunidad de enfocarnos en desarrollar más las humanidades. Y hoy Definitivamente. en un mundo que hablamos tanto de inteligencia, yo prefiero hablar de inteligencias artificiales, Ujú. creo que el enfoque es más importante en la inteligencia humana, porque realmente lo que hacemos con nuestro cerebro, nuestra conciencia, es lo que nos hace completamente diferentes a cualquier otra cosa en el universo. Y yo no creo
aunque creo que la tecnología es buena si la sabes utilizar, que podamos resolver el mundo con tecnología. El mundo se resuelve desde la humanidad. Y es por eso que finalmente ahora me dedico más a trabajar con personas, sobre todo desde el coaching y con organizaciones desde el punto de vista humano, ¿sí? Ya. Porque el mundo, aunque yo soy un optimista radical y eso ya lo abordaremos, la trayectoria que está tomando no es la más favorable, y estoy escogiendo con mucho cuidado mis Y ya lo palabras, veo ya. ¿sí? Y hay que hacer algo, ¿no? Y entonces es por eso que yo tomo la postura del optimismo radical como una postura firme, no como una postura eh, de que todo va a salir bien. Yo creo que el optimismo es activo. Ujú. Y la alternativa de no ser optimista, de acción, de responsabilidad, de resultados, pues es caer en la apatía, caer en el enojo, caer en el pesimismo. Y ese Definitivamente. tipo de personas, a las que respeto mucho, como cualquier ser humano, pues nunca han mejorado el mundo. Si no crees que puedes mejorar, si no crees en un futuro mejor, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Cómo lo vas a crear? Y no hablo de la utopía de vamos a tener un mundo perfecto, eso nunca existirá. Creo más en, y voy a soltar mi primera palabra, en la protopía, que es el caminar hacia el lugar que queremos, crear el lugar que queremos. Y entonces, esa es mi postura hoy ante la vida, de invitar a todo mundo a ser optimista de acción y buscar mejores futuros en lo personal, en lo organizacional, en lo social. Wow, me salen muchas preguntas. No sé si me voy a acordar de todas, pero bueno, voy a intentarlo digerir porque, claro, has soltado aquí una bomba encima de la mesa y me has abierto como 20 temas posibles de los que quiero saber, o sea, de los que te quiero preguntar. Eh, La gente ya sabe que normalmente yo esto lo enfoco como una conversación que nos hemos encontrado en un aeropuerto, que estamos una Ajá. hora, tú esperando tu vuelo, yo esperando el mío y nos conocemos así rápidamente. Entonces, me has abierto muchas preguntas. La primera. Déjame que vuelva a tu etapa universitaria de formación en ingeniero industrial Sí. y te pregunte, ¿la formación estaba a la altura de las expectativas? ¿Lo que aprendiste realmente te sirvió de algo? ¿O luego tuviste que buscarte las castañas? Porque esto es algo que vemos mucho, especialmente en ingenieros, en informática, en matemáticas, que Ujú. la formación está algo obsoleta y luego nos tenemos que buscar las castañas. Entonces, quiero conocer tu opinión, que seguro que vale mucho. Creo que otra vez estamos abriendo un tema que puede ser una caja de Pandora, y voy a ser consistente o más bien congruente con mi manera de pensar y proponer. Ajá, Y esto aparece en las primeras 8 páginas de mi libro. genial. Creo que la educación actual ya no está a la altura del mundo. Y cuando yo estudié, que todavía fue el siglo pasado, ya no estaba a la altura del mundo. ¿Sí? Precisamente por lo que mencionaba de que nos enfocamos mucho en la tecnología, y mira que yo fui ingeniero industrial, y poco en las humanidades. Era lo que estábamos esperando que fuera lo que nos llevara a un mejor mundo. La mayoría de los programas en los últimos, voy a dar un número grande, 30 años, no están preparando a las personas para los problemas que estamos enfrentando hoy. La mayoría de las personas que aún terminan la universidad sale sin entender cómo funciona el mundo. Y esto viene porque el modelo educativo universitario principalmente tiene 100 años o más de antigüedad. Sí, El que creó el modelo educativo como lo conocemos hoy se llama el señor Eliot, que Eliot es a la educación como Ford fue a la manufactura. De hecho, en el mismo tiempo. Y gran parte de la educación de hace 100 años se creó para generar personas que trabajaran en oficinas y en fábricas. Era el momento histórico, claro. En plena pero revolución. ya no estamos ahí. Entonces, yo te diría, aterrizándolo en la pregunta personal, yo me quedé muy inquieto. De hecho, eh, me decepcioné muy rápidamente de la universidad y me llevé 10 años en acabar la carrera. Oh, Y no tanto porque me gustara, sino porque me empecé a dedicar a otras cosas. ujú.
y tuve ahí un escarceo con la música, creé un par de grupos musicales con amigos y me empecé a dedicar empecé a escribir poesía, en fin. Finalmente terminé la universidad cuando yo ya estaba trabajando en una empresa como ingeniero, aunque no lo era de facto, de jure, eh, pero sí creo que la educación va muy retrasada y esa brecha, en lugar de cerrarse, creo que cada vez se abre más. Es casi imposible mantenerse al corriente de lo que está pasando en el mundo con solo la formación universitaria y hay que definitivamente replantear el modelo. Yo creo que tiene que haber una formación básica, conceptual, y luego una renovación continua de habilidades, no solo conocimientos. Y eso nos lleva a la conversación de estudiar y aprender durante toda la vida. Ya no es esa idea de periodo de estudio, periodo de trabajo, periodo de retiro. Eso ya no existe ni volverá a existir. Entonces, es uno de los grandes retos de la humanidad hoy, cómo reeducar a los que dan educación. Claro. Que de hecho son los primeros que no quieren ser reeducados. Y lo digo con esa intención precisamente. O sea, las instituciones académicas, con todo el respeto que les merezco, tienden a autopreservarse, Claro. ¿sí? Y lo he intentado de proponerles algunos cambios curriculares y todo, pero el ciclo de cambio de una currícula puede durar 4 años. O más, sí. Las muy ágiles, quizás 2 años, pero muy ágiles. Y para cuando piensas en hacer el cambio ya cambió otra vez. Sí. Sí, yo siempre bromeo, bueno, yo he dado 7 años de docencia universitaria, entonces sé lo que Ujú, es y guardo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos que comemos ujú. 2, 3 veces al mes juntos, ¿no? Entonces yo hago la broma que ellos son dinosaurios. No porque sean viejos, porque son anacronismos, Sí, literalmente. Yo hago la broma con ellos que para cuando se enseñe ChatGPT en la universidad, no a utilizarlo, sino qué es, cómo el está construido, concepto. cómo funciona, ya no existirá ChatGPT. No, absolutamente no. No. Y ese es uno de los grandes temas que a mí me ocupa, que es el pensamiento de futuro estratégico. Y claramente la educación es uno de los temas muy relevantes ahí. Y con extraordinariamente pocas excepciones, el pensamiento prospectivo y estratégico no se aborda en las universidades. Es un pensamiento muy inmediatista. Y eso creo que es uno de los grandes riesgos, y es uno de los temas que por eso abordo en el libro, de los grandes riesgos de la humanidad. La mayoría de las personas no están preparadas para el mundo en el que viven. Y eso es lo que a mí me gusta siempre poner al frente y es por eso que trato de hablar de mis ideas en tanto foro sea posible. ¿Mm? Sí, totalmente. Saltando todavía a la primera parte en la que hemos hablado de inteligencia artificial e inteligencia humana, mucha gente, supongo que a ti también te pasa, que nos escribe diciéndonos, ¡buah! Es que la inteligencia artificial me llegará a reemplazar, me va a quitar el trabajo, voy a tener que buscarme la vida de cero, aprender a lo largo de toda la vida, decíamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y luego ya entraremos más en detalle en temas específicos de inteligencia artificial. Pero Ujú. a visión grande, la gente esta que tiene miedo que la IA le va a quitar el trabajo, ¿qué consejo les darías o qué opinión les darías? Mira, yo creo que hay que aprender a distinguir el ruido de la melodía. Claramente a mí me gusta mucho la música. Y desafortunadamente, creo que la mayor parte de lo que se habla en Es los ruido. medios sociales, en las redes sociales y en los medios en general de comunicación es ruido y marketing, para ser muy claros, ¿no? Eh, y mi visión de la inteligencia y otra vez inteligencias artificiales es que la primera gran etapa va a ser de colaboración con las inteligencias artificiales. Y entonces, la idea de que la tecnología va a reemplazar al humano es una idea añeja, tiene muchos, ya te diría que siglos, tiene al menos 3 siglos. El punto es, no te reemplaza la tecnología, te reemplaza quien sabe usar la tecnología.
Y como toda tecnología es una herramienta, y la herramienta tiene el uso dual, lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal. Correcto. Vamos a plantear que las inteligencias artificiales en este momento se pueden utilizar para hacer mucho bien. Por ejemplo, para crear medicinas muy rápidamente, mucho más rápidamente, bajando el costo y ayudando a más gente. Ok. Quien sepa usar inteligencias artificiales, pues va a estar mejor calificado que quien no las sepa usar. Entonces el foco no es en me preocupo o no me preocupo, más bien ocúpate, aprende a usarlas y colabora con ellas. Puedes potenciar enormemente tu trabajo. Quien no aprende inteligencias artificiales, quien no colabore con inteligencias artificiales, pues se está colocando en una postura insostenible, básicamente, porque la gente que sí lo haga, pues va a estar mejor preparada y va a tener mejor acceso a los mejores empleos, ¿no? Y esto siempre ha sido la historia de la tecnología. Quien la usa, progresa. Quien no la usa, pues no puede progresar. Y ahí lo dejo. Después vamos a hablar de inteligencias artificiales en otro tenor, pero a nivel personal, mi postura es, vela como una muy buena herramienta para mejorar tu trabajo, tu vida e incluso, insisto, hasta la sociedad. Genial, genial. Venga, vamos a meternos un poco de lleno en los temas que tratas en el libro y en general de habilidades del siglo XXI, ¿no? Habilidades del Sí, siglo XXI. ¿Cuáles son y qué las hacen distintas en este siglo en comparación al XIX, al XVIII o al XX? bien. La primera que me encuentro mucho es me dicen, bueno, pues que siempre ha sido lo mismo y el mundo es cíclico y siempre haremos lo mismo. Sí, con ciertos matices muy profundos. El primero es que la velocidad, la escala y la complejidad del siglo XXI no tienen precedente en la historia. Somos más de 8.000 millones de personas, tenemos un mundo para bien o para mal totalmente interconectado, yo creo que es para bien. Literalmente tenemos toda la información de la humanidad en la yema de los dedos y eso nunca se había dado. Y existe una conciencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de que el mundo es uno. Y eso creo que es un gran potencial. Además, está sucediendo lo que nunca había sucedido, que la capacidad de los jóvenes se está ligando por primera vez en la historia con la capacidad de las personas que ya somos más plata. Y eso es algo que nos permite crear una colaboración diferente que nunca se había dado. Hasta hace muy pocas décadas los jóvenes no tenían voz, los adolescentes no tenían voz, ahora la tienen. Entonces, yo creo que una de las habilidades importantes claramente es replantearnos que el mundo tiene muchas oportunidades. Y esto me lleva a mi tema principal del optimismo de resultados, el optimismo de acción, el optimismo radical. Si tú crees que el mundo no puede mejorar, no va a mejorar. Si tú crees que el mundo puede mejorar, vas a actuar para que mejore. Y si te equivocas, bueno, al menos lo intentaste. ¿Sí? Yo creo que el peor problema de la humanidad actual es la apatía. Más que otros problemas que tenemos por ahí, que muchos están amplificados por los medios y las redes sociales. Otra vez hay que buscar la melodía. El mundo está lleno de oportunidades. Entonces, para mí esa habilidad del siglo XXI es entender que el mundo probablemente esté en el mejor momento que hemos tenido, con grandes riesgos. Entonces, hay que atender los riesgos para mantener la trayectoria, corregir la trayectoria hacia un mundo mejor. E insisto, no quiero sonar a ingenuo o idealista, que me acusan mucho de eso y está bien, sino es una postura rebelde, una postura, no se puede, pues voy a hacer que se pueda, ¿no? Entonces, para mí esa es la primera. La segunda es, ya no podemos pensar en el inmediatismo solamente y necesariamente se requiere, tanto en lo personal como en lo organizacional, una visión de futuro. Y esto abre varias subcategorías, que es la transformación digital, que es la innovación, que es la transformación cultural. Las culturas organizacionales tienden a estar muy enraizadas en el siglo pasado o antepasado, insisto, y entonces se requiere un replanteamiento de liderazgo
Yo estoy empezando a manejarlo como un liderazgo regenerativo, tomando la misma idea de regenerar la naturaleza, la misma idea con el liderazgo, ¿no? O sea, crear organizaciones que puedan sostenerse y que sean flexibles, ágiles para poder moverse. Y si te fijas, flexible y ágil es lo opuesto a lo que decíamos el siglo pasado de robusta y estable. Sí. Es exactamente lo opuesto. Y las empresas monolíticas, y hablábamos de las organizaciones como la educación, no están preparadas y a veces, como tú lo mencionaste, no quieren estar preparadas para moverse. Y la tercera gran habilidad, que ya la mencionamos, pero no la conceptualizamos, es el diseño del mundo centrado en lo humano, ya no en lo técnico. La tecnología debe estar al servicio del humano y no al revés. Y ¿Cuál con eso sería, hago una pausa. cuál crees que ha sido el detonante de este cambio, ¿no? De que nos ha llevado a la introducción de estas nuevas habilidades? Probablemente no es solo una cosa, probablemente, yo qué sé, será la llegada de Internet, la conexión entre las diferentes partes del mundo o la aceleración de la tecnología, ¿no? Pero ¿cuál consideras que ha sido un poco así el detonante que ha hecho que no haya vuelta atrás, básicamente? Todas las anteriores, ¿no? Hay un libro muy famoso que ya tiene casi 20 años, que es El mundo es plano. Y obviamente la idea es que el mundo se ha aplanado, en el sentido de que con la facilidad de viajar, el comercio internacional, el Internet, por supuesto, y más que el Internet, porque a veces confundimos el Internet, que es la parte física, con la red de información, que es la parte digital, la mayoría de las personas tienen acceso a la información. Y entonces esa conciencia global nos ha empujado a ver el mundo de otra manera. Claramente, las crisis de 2008, 2009, financieras y sociales que derivaron de ahí, crearon una conciencia de, a ver, esto que estamos haciendo no está funcionando. En otra época, ese tipo de movimientos y crisis hubieran sido muy localizados. Ahora todo el mundo nos enteramos de lo que pasó. Entonces, efectivamente, yo creo que no hay vuelta atrás y esto nos abre una pequeña ventana a la idea de las personas e ideólogos que quieren volver a un mundo ideal en el pasado que no existió, no le están haciendo un favor a la humanidad. Y entonces, otra vez, no se trata de volver al pasado, sino de crear un mejor futuro. Y la humanidad siempre ha encontrado mejores futuros después de las grandes crisis. Y el tema es que quizá por primera vez en la historia de la humanidad, las crisis las podemos anticipar. Hay personas que nos dedicamos a esa idea de la perspectiva estratégica, la futurología, decir, oye, viene este problema, viene la ola, y por más que digamos no viene, pues sí viene. Entonces hay que actuar en consecuencia. De hecho, es un poco lo que has dicho tú, que es algo cíclico, ¿no? Porque me recuerda Ujú, mucho a cuando uno estudiaba, yo qué sé, la literatura del romanticismo o demás, cuando ujú, ellos mismos evocaban periodos anteriores y hablaban de héroes clásicos, ujú. de lugares esotéricos, para aquellos tiempos esotérico era el Caribe y los piratas, ¿no? El África. Ujú. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, conceptualmente es lo mismo, la escala y las consecuencias no son las mismas. ¿Sí? Esa idea de volver a un pasado ideal, a mí me gusta mucho el cine. Hay Mm, una película que a mí me encanta de Woody Allen que se llama Medianoche en París. ¿Sí? Y ahí tocan ese tema de pensar que el pasado fue mejor, pero luego viaja al pasado y hay una persona del pasado que piensa que el pasado fue mejor, ¿no? Eh, Hay un pensador filósofo que se llama Sigmund Bauman y él tiene un libro que se llama Retrotopia, o sea, una utopía en el pasado, ¿no? Vuelvo a lo que decía, no podemos volver a un pasado que no existió además, porque normalmente está romantizado. claro, Entonces, yo creo que la lealtad de los humanos, la lealtad de la humanidad debe estar con el futuro, no con el pasado. totalmente, totalmente.
Y hablando de presente, ¿qué necesita el líder del presente, el de este siglo, para ser exitoso, para poder llevar su negocio adelante? Porque estamos tan inmiscuidos en un cambio constante, en nuevas tecnologías. Ujú. No, ahora sale ChatGPT, ahora sale esto, ahora sale lo otro, que es imposible lidiar con todo. Entonces, ¿qué Sí, necesitaría un líder para intentar llevar el barco a puerto? que yo creo que la perspectiva del liderazgo primero es verdaderamente entender qué es el liderazgo, ¿no? Y es una palabra que suele estar muy desgastada. Ya hay todos los cursos de liderazgo que te puedas imaginar, pero el liderazgo tiene que ver con lo humano, no con lo técnico ni lo financiero. Ajá. Y un líder hace que su grupo, las personas bajo su responsabilidad, y estoy siendo muy específico con las palabras, Ujú. crezcan y puedan ser a su vez líderes. Un líder verdadero genera líderes. El segundo tema es el liderazgo ya no puede ser de estabilidad y robustez, sino de aprendizaje continuo. Y volvemos al tema del aprendizaje, que eso es quizá el reto más grande. Y hay tanto que aprender que es prácticamente imposible aprender todo. Entonces, la habilidad del aprendizaje del líder tiene que replantearse para aprender rápido las tendencias importantes. Y aquí hablo la palabra tendencias. Antes el líder aprendió un conjunto de conocimientos técnicos y humanos y con eso lideraba cualquier organización. En un mundo que cambia continuamente, la habilidad primera de liderazgo, la habilidad primaria de liderazgo, es gestionar el cambio y gestionar la transformación. Y otra vez, por definición a los líderes no se les enseñó a gestionar el cambio y gestionar la transformación, se les enseñó a, como decimos en México, no le muevas, no le muevas, así funciona, no le muevas, ¿sí? Si funciona, no Y lo toques, aquí ¿no? ahora hay que moverle porque si no nos quedamos atrás. Entonces, cuando yo platico de estas cosas luego con los líderes, dicen, pues, ¿cómo le hago? Entonces, es aprender otro conjunto de conocimientos y habilidades, que es la estrategia, la perspectiva estratégica, y enfocarse más en el diseño centrado en lo humano. ¿Sí? Esto no es nada fácil. Yo lo dije en un lapso de 30 segundos, pero para un líder, sobre todo para un líder que se formó en una época mucho más conservadora, estas ideas le suenan a no me hagas perder el tiempo, A patraña, sí. a patrañas, ¿sí? Tal cual. Pero las organizaciones que están prosperando están replanteándose este tipo de cosas. Hay otra corriente de liderazgo que se está enfocando en el tecnoliderazgo, por darle de alguna forma, que se enfoca en esta idea de la inteligencia artificial, la transformación digital. Pero yo trabajé como, digamos, 10 años en el mundo de la transformación digital y la mayoría de los proyectos se estrellaron. Ya. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta el ámbito humano para la transformación. La transformación digital empieza por la transformación empresarial, cultural. Estábamos, como decía un profesor mío en la universidad, muy notable, estaban empujando un burro con una soga, ¿no? O sea, primero tienes que tener el burro y luego poder jalar. No puedes empujar un burro o una carreta con una cuerda. Totalmente. ¿Sí? Entonces, lo humano yo creo que sigue siendo y deberá seguir siendo el foco primario del liderazgo. Y el líder va a tener que tener nuevas habilidades. Y si nos enfocamos solo en la parte tecnológica, creo que estamos preparando a los líderes para fallar. Es una parte del liderazgo, de la transformación y el cambio, pero no es la principal. Claro. De hecho, recuerda un poco, ¿no? A esas películas catastrofistas de Terminator y demás de Ujú. Cameron, donde el 100% del peso lo tiene la tecnología y acaba mal, Así es. ¿no? Ahora, en el colectivo tenemos muy marcado esa impronta del Terminator, que por cierto es una extraordinaria La película es una película obra maestra. y además muy de su época, ¿no? Fue en el cambio de siglo. Y todo lo que son las distopias, que es
es una utopía que se torció, que fue a un lugar equivocado, son señales de alerta. Y la alerta lo que te dice es, no vayas ahí, no vayas ahí. Y a veces parece que nos estamos aferrando a ir ahí. Entonces, ir a un pasado que no existió o ir a un futuro peligroso, siguen siendo decisiones. Imaginar un mundo ideal también está equivocado, porque el mundo ideal pues, no existe por definición. Entonces, lo que queda es la construcción de un mejor mundo. Totalmente. Sí, y estos son los capítulos del libro que estoy escribiendo, que es la familia de las topias, ¿no? Que es retrotopia, utopia, distopia, y yo lo que propongo es la protopia o protopía, según lo quieras manejar. Que ya estás Y eso trabajando en implica, en el segundo libro, estás ya trabajando. sí, Guay, guay, guay. que habla de esto, o sea, cómo creas un mejor futuro. Digo, de entrada, si no quieres crearlo, como ya dijimos, pues no vas a poder, pero si quieres crearlo, pues tienes que ser intencional y empujar hacia ello, ¿no? Y no se trata de imaginarlo, sino de construirlo. ¿Has visto por casualidad la serie de Netflix Black Mirror? Pero por supuesto, poca gente sabe por qué es el Black Mirror. ¿Tú sabes por qué es el Black Mirror? ¿Sí? Puedes contarlo, puedes Si tú contarlo ves de un hecho, porque yo creo celular, que la gente no lo sabrá. o sea, un celular cerrado es una pantalla negra que es un espejo. Correcto. Que de hecho es justo la introducción, cuando se Ajá. rompe ese Black ¿Cómo Mirror. se rompe ese espejo, no? Es eso, tal cual. ¿Y qué opinión le tienes desde el punto de vista de la inteligencia? Yo te diría casi más de la inteligencia humana Sí, a mí la serie me parece muy interesante porque toca temas muy incómodos, y ¿sí? actuales, Y porque actuales es totalmente. algo que con la tecnología que tenemos no está tan lejos de la realidad, la gran mayoría de episodios. Pues yo te diría que no está lejos. No, Uno de los problemas que nos acostumbramos en el siglo XX fue a pensar en el futuro como viene en dentro de 30, muchos 50 años. años. Y yo digo que el futuro, como está en mi libro, sucede a cada instante. El futuro se construye en cada instante en el presente. Yo inclusive tengo una frase paradójica que es, si quieres mejorar tu pasado, mejora primero tu futuro. Y el tema es, Black Mirror toca temas que ya están sucediendo, Sí, ¿sí? Y es el tema, la gente sigue pensando que estamos en una prolongación del siglo XX y ya no, y vuelvo a esa pregunta que me decías, el siglo XXI es muy diferente por la escala, la complejidad y la velocidad. Aunque es parte del mismo gran ciclo histórico, la dimensión de riesgo y la dimensión de oportunidad son diferentes. la Entonces, rueda ¿cuál gira muy escoges? rápido. ¿Las oportunidades o los riesgos, no? Claro, Hay gente que parece que quiere escoger los riesgos y ahí es donde las cosas se ponen turbias. turbias. Yo voy a decir espinosas, pero bueno, a lo mismo, Sí, ¿sí? Entonces, vuelvo a esa idea del liderazgo, de un optimismo radical de crear algo mejor. Y eso, pues, es un gran reto para a cómo están los tiempos. Pero las cosas que valen la pena hay que luchar por ellas. cierto. De hecho, esto lleva a una pregunta obligada. Inteligencia artificial. Sabemos que está aquí, sabemos que todo el mundo lo está usando. ¿Qué hacemos con ella? ¿Hacia dónde vamos? Justo tengo una conferencia que se llama así, la inteligencia artificial ya está aquí, ahora ¿qué hacemos con ella? Ajá. Mira, me gusta, decía Sócrates, que el camino a la sabiduría es aclarar los términos. Seguimos hablando de inteligencia artificial y eso es un problema de conceptos. Son inteligencias artificiales, son plurales, muchas, varias. Y mucha gente por el marketing ha ligado los nombres comerciales como Gemini, ChatGPT, Gamma, hay muchas, con la inteligencia artificial. Y ese es un tipo de inteligencia artificial. Un Vamos a subconjunto. pensar, si hay animales, hay pájaros, reptiles, mamíferos, ¿ok? Digamos que las inteligencias basadas en modelos lingüísticos son un tipo de inteligencias artificiales, pero hay otras inteligencias artificiales que se están desarrollando extraordinariamente, eh, déjame replantear esto, con grandes oportunidades para la humanidad. ¿Sí?
las que están enfocadas más en la ciencia, volvemos al círculo de la ciencia. O sea, la capacidad de generar medicina individualizada para eliminar muchas enfermedades que durante siglos han sido grandes riesgos para la humanidad. Yo creo que en colaboración entre las inteligencias artificiales y la biología sintética, que casi nadie habla de eso, vamos a poder eliminar muchas de las enfermedades como el cáncer, la diabetes, males crónicos cardíacos en muy poco tiempo. Y de eso casi nadie habla. Entonces, yo creo que las inteligencias artificiales hay que entenderlas como cualquier otra herramienta. Y esto viene desde la prehistoria. Si yo tengo una piedra, la puedo utilizar para machacar una nuez O o para para matar. machacar un cráneo. Totalmente. Ahora, el riesgo de la inteligencia artificial, otra vez es, sí, es una herramienta con uso dual para bien o para mal, pero las consecuencias potenciales de esta herramienta a nivel velocidad, escala y riesgo son mucho mayores. Entonces, a nivel ético, las inteligencias artificiales tienen que estar reguladas, así como se regulan los ingredientes en los alimentos. Esa propuesta existe. En Europa han sido mucho más proactivos en ese sentido. En otras partes del mundo está corriendo completamente libre, sin resguardos, y eso, volviendo al cine, es como los gremlins, ¿no? No les de comer después de las 6 de la tarde y no lo mojes, pues qué fácil, ¿no? Y le estás echando agua con manguera a ver qué pasa. Entonces, ¿De quién crees que debería ser la responsabilidad de esa regulación? bueno, ahí entro en un mundo que ya también suena un poquito utópico para mucha gente. Hay muchas circunstancias y muchos problemas de carácter mundial que no se pueden resolver desde lo nacional. ¿Sí? Entonces, eh, tienen que crearse organismos de colaboración, no los actuales, porque los actuales muchos vienen del siglo XX con ideas del siglo XX y funcionamiento del siglo XX. Y definitivamente la parte de la inteligencia artificial tendría que haber una coalición, sobre todo en los países importantes en este ámbito, para ser más responsables. Pero ahí, por ejemplo, justo va al revés, están tratando de separarse e independizarse, ¿no? Entonces, si me preguntas qué creo yo, tiene que haber una organización que regule eso. La mayoría de los organismos que han intentado esto, por ejemplo, desde la ONU, la ITU, que es la Internacional de Telecomunicaciones, ha funcionado muy bien. Mucha gente no lo sabe, pero la capacidad de comunicarnos con los celulares y todo eso depende de la ITU. Y mucha gente no sabe que es un organismo que salió de la ONU. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. ¿Que es muy difícil? Sí es muy difícil. Pero como todo, escoge tu dolor. ¿Quieres invertir en algo difícil para mejorar las cosas o no invertir y lidiar después con la crisis? ¿No? Ya, totalmente. Entonces, la inteligencia artificial basada en modelos lingüísticos es nuestra primera aproximación a un mundo que se va a expandir mucho más con muchos tipos de inteligencias artificiales. Sí. Algunos extraordinariamente eh, positivos, como curar la salud, mejorar las circunstancias del cambio climático. Otros muy peligrosos, como liberar la inteligencia artificial que controle una ojiva nuclear, que sería uno de los escenarios más catastróficos potenciales, Terminator otra vez. que tiende hacia, que tiende hacia a la distopia, y Terminator en ese sentido, y a veces me tachan a mí de ingenuo voy a dejar así con ingenuo. Pero en realidad mi postura ante estos temas es, si tú lees mi libro, habla de los 7 riesgos existenciales de la humanidad.
y propongo alternativas, hablando de historia, presente y futuro. Esa es la estructura del libro. Y estoy perfectamente consciente de cuáles son los riesgos, como esa conjunción entre inteligencia artificial con guerra nuclear, que es el escenario más catastrófico potencialmente hoy. Y eso está ligado a regímenes iliberales, ¿no? Regímenes que van en contra de la libertad de los humanos. Si tú tienes esa triada, pues es un escenario de fin del mundo. No quiere decir que no lo entienda, sino al contrario. Por eso hablo de ser un optimista radical, porque tenemos que crear un futuro que vaya en contra de eso. Si no actuamos, es lo que va a suceder más probablemente. Ujú. Totalmente. Entonces, en ese tenor, yo hablo tanto de entender qué está pasando en el mundo desde el liderazgo. Y hemos hablado del liderazgo organizacional, el institucional y sobre todo el político, que es donde las cosas Se vuelven más raras. van peor en el mundo. Es otro tema. Pero finalmente, un líder debe estar enfocado en sus personas y en crear futuros mejores. ¿Crees que llegaremos a ver la política empoderada con inteligencia artificial o mejorada con inteligencia artificial? ¿O que se van a resistir los líderes políticos? Mira, la respuesta consciente es no lo sé, porque el mundo está, y estoy tratando de ser responsable y voy al punto, el mundo está cambiando tan rápido y tan complejamente que realmente podemos tirar líneas hacia el futuro, escenarios, que es lo que hacemos los futurólogos, y creas escenarios. Ujú. En algunos escenarios, que yo creo que no son los más probables en el corto plazo, no creo que los gobiernos tomen la inteligencia artificial para decisiones políticas. Pero en el mediano plazo, yo creo que no hay alternativa. Y eso es muy debatible. Pero si las inteligencias artificiales empiezan a moverse a la velocidad que se está esperando, que es exponencial, en algún punto la inteligencia artificial va a ser más consciente, y es una conversación diferente entre inteligencia y conciencia, que cualquier ser humano. ¿Sí? Y la conversación, ya tirando un poquito más lejos las líneas de futuro, es que algunos tipos de inteligencia artificial, o al menos una inteligencia artificial, tome conciencia, ¿sí? Que es de lo que se habla en Terminator, en Skynet, pero siempre asumimos que una conciencia artificial va a replicar La conciencia. la conciencia humana, Y no lo sabemos. pero lo más probable es que no. ¿Sí? O sea, el hecho de que es como si dijéramos los humanos actuamos como cocodrilos, ¿no? O sea, una inteligencia diagonal conciencia artificial va a ser algo distinto a lo humano, ¿sí? Y va a tener más información y más capacidades de hacer síntesis y análisis que cualquier humano. Se habla de que más que toda la humanidad en su conjunto. Entonces, un nivel de conciencia, y aquí ya estoy especulando yo, ¿no? Eh, Finalmente estoy muy influenciado por Isaac Asimov también, pero un nivel de conciencia e inteligencia a ese nivel no optaría por la destrucción. Quizá optaría por tratarnos como mascotitas, es otra conversación, pero no por la destrucción. ¿Sí? Esa idea del antropocentrismo, de siempre extrapolar lo que no conocemos a una extensión de lo que somos, es parte de nuestra limitación. Totalmente. ¿Sí? O sea, siempre pensamos que los aliens
son antropocéntricos que tienen dos ojos, boca, dos brazos, dos piernas, y siempre pensamos que son agresivos y siempre pensamos que les podemos ganar. Pero ¿con qué les ganamos? Con esa habilidad humana de colaboración y conciencia, ¿no? O sea, yo creo que existen escenarios maravillosos para la humanidad y también existen escenarios terroríficos para la humanidad. Sigue siendo un momento de decisión, más que nunca. Definitivamente, definitivamente. Retomemos el tema de la transformación digital, que hay mucha gente que no sabe lo Sí. que es. Vamos a dar una definición así para que la gente entienda el concepto de transformación digital y cómo la Ujú. llevamos a cabo, según tu punto de vista, a día de hoy. Bien. Cuando hablamos de transformación digital, la palabra importante es transformación, no digital. Para empezar, rompemos. Cuando tú piensas en transformación digital, enfocándote en digital, lo que acabas haciendo es traer una tecnología que es un juguete muy caro. Porque vienes con el juguete caro y dices, mira qué bonito, cómo brilla, ¿dónde lo ponemos? Y es al revés. La parte de transformación es qué requiere la organización bajo un análisis de innovación enfocado en las personas y cómo ayudas a las personas, entiéndase, a los empleados y a los clientes a través de la tecnología. Y entonces decides qué tecnología usar. Y otra vez entra la idea del liderazgo. El liderazgo tiene que estar basado en lo humano para poder utilizar la tecnología que ayude al humano. ¿Sí? Si tú ligas la transformación digital solamente a lo financiero, al final los proyectos tienden a no funcionar. Hay muy pocas historias de éxito en transformación digital porque se han enfocado mucho en lo digital, no en la parte de transformación. Y esto puede suceder en Internet de las cosas, que ahorita se ha perdido el ruido, pero sigue siendo sumamente importante porque aparte es la manera de alimentar a las inteligencias artificiales, realidad aumentada, realidad virtual, 5G para las telecomunicaciones, que ya ahorita hay países que van en 7G, Joder. ¿no? Entonces, otra vez, la velocidad de la transformación es tan grande que tienes que crear métodos de continuo cambio, no de buscar estabilidad. Entonces, la transformación digital, a mí me gusta englobarla en la transformación empresarial. Y es muy difícil lograr transformación digital si no tienes transformación cultural. Si las personas no están preparadas y convencidas del cambio tecnológico, aunque pongas el juguete más brillante y más bonito, los resultados no se van a dar. ¿Sí? Esa es mi manera de explicar. Ahora, para explicar el concepto de transformación, yo hablo siempre de piensa en una mariposa y piensa en una oruga. ¿Sí? Pasas de un estado a otro. ¿Sí? Y entonces se ha desgastado mucho la idea de transformación digital, que si pones cualquier tecnología ya transformaste digitalmente la empresa. No. O sea, la transformación es pasar de un estadio a otro diferente, no solo de poner un juguete bonito. Y por eso los proyectos de transformación digital han tenido tanta resistencia de las personas y tan poco éxito en general, porque se han enfocado en el juguete y no en quién va a usar el juguete. No, no, genial. Yo creo Como que cascarita de nuez. sí, sí, ha quedado bastante claro. De hecho, es algo que vemos mucho, ¿no? De que gente que lleva 30, 40, 50 años en el negocio, ahora por Ujú. utilizar Excel ya han hecho una transformación digital, Sí, ¿no? puse un RP, puse un CRM. Y el RP y el CRM ya es transformación digital a tope, ¿no? Eh, Digo, a mí me tocó en alguna época que daba consultoría de Internet de las cosas y todo el mundo decía, sensores. Pues los sensores es lo que habilita, pero el Internet de las cosas te sirve para tomar decisiones, ¿no? ¿Y quién toma las decisiones? Todavía los humanos. ujú, Y eventualmente vamos a transferir a una colaboración con inteligencias artificiales, pero finalmente la gente se va por el juguete, no por lo para qué sirve, ¿no? La tecnología. claro. Ujú.
Sí, 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 Es totalmente. lo humano. Quien va a usar la tecnología somos los humanos. Y el propósito debe ser facilitar a los humanos, a los empleados, a los clientes, y eso derivará en ser más competitivos en el mercado y abrir líneas de prosperidad, ¿no? Pero en ese orden. Definitivamente. De hecho, para terminar, optimismo, salud y propósito son tres temas que juntas mucho y que de hecho tienen mucho Ujú. que ver con lo empresarial, ¿verdad? Cuéntame un poquito. Sí, yo lo manejo tanto en lo empresarial como en lo personal. Déjame abordarlo primero desde lo personal. Vale. El vehículo que tenemos en la vida es el cuerpo, ¿sí? Entonces, si no tienes salud física, necesariamente tu salud mental y tu rendimiento se van a ver afectados. Entonces, creo mucho en cuidar la salud física y hay mucho que hablar, pero básicamente es dormir bien, comer bien y moverse, ¿no? Facilito. No importa la edad que tengas, no dejes de moverte. ¿Sí? Luego, en este mundo tan complejo, tan rápido, tan exponencial, hay dos cosas que tienes que hacer para tu mente y es hacerla más fuerte, pero a la vez crearle una fortaleza para que no esté expuesta a estímulos no favorables. Como digo yo, hay que tener una dieta mental. O sea, ¿qué expones a tu cerebro? Y el tercero es la idea de tener un propósito o una visión, que no son lo mismo, pero para propósitos de esto es lo mismo, tan clara como el agua y tan sólida como el acero. O sea, ¿qué quieres lograr en tu vida? ¿Quién quieres ser? Y tomar ese curso. ¿Ok? Y esos son los tres aspectos que yo manejo. Ahora, volviendo a la parte empresarial, yo te decía de la transformación cultural. Las empresas también están creadas bajo un modelo del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se esperaba que las personas no pensaran, hicieran cosas repetitivas y no tuvieran iniciativa. La misma idea de la empresa de ser robusta y estable. Pero en un mundo que te pide agilidad y flexibilidad, una persona que no piensa y no colabora y no es proactiva, no te va a servir. Y entonces, todo el replanteamiento, así como hablamos del replanteamiento educativo, las organizaciones tienen que generar diferentes habilidades en los colaboradores. Y ahí hay trabajo de muchos pensadores de cómo hacer que las empresas sean más humanas, porque al final de cuentas, todas las empresas van a tener inteligencias artificiales e Internet de las cosas y bla, 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 pero lo que va a cambiar la esencia de la empresa somos las personas. Entonces, las personas también tienen que estar, voy a decirlo así, protegidas en un entorno que favorezca su salud para un mejor rendimiento, que tengan un ambiente que no sea tóxico para que puedan ser colaborativos, creativos, innovadores, innovadoras, ¿sí? Ligados a un sentido de propósito de la organización. Y aquí es donde se empieza a poner, y otra vez la gente me dice, no seas ingenuo, este es un mundo de negocios. Las empresas que busquen generar impacto, no solo financiero, sino social, son las que van a sobrevivir en el mediano plazo. En el corto plazo, la transición va a seguir siendo muy dolorosa, pero lo que va a cambiar las empresas es que tengan una visión de impacto real, social, no nada más que la pinten de verde y ya entonces sea ecológica, ¿no? Y hay muchos trabajos, intentos con diferentes niveles de éxito de buscar organizaciones en este sentido. Conozco por ahí una empresa que se dedica a generar programas de salud en grandes corporativos y la gente está viendo impactos personales que ayudan a la organización. Conozco empresas que están creando programas de mindfulness para todos los empleados.
Y dicen, tiene impactos positivos en el desempeño, ¿no? Y ahora con las generaciones más jóvenes, si no encuentran una alineación entre su propósito personal y el propósito de la empresa, se van a otra empresa, con la mano en la cintura. definitivamente. ¿Sí? Y entonces, tanto a nivel educativo como a nivel organizacional, los retos no son menores. Yo doy consultoría también en transformación cultural y me encuentro mucha resistencia del mismo liderazgo que debería promoverla. Y es normal, estamos en un periodo de transición y tenemos que entender ese periodo de transición y tomo una idea de un libro que leí hace poco que es cuando tú estás en una playa o en una costa, hay un ecosistema marítimo y hay un ecosistema seco, ¿sí? Pero en un ecosistema donde está entre las dos, porque cuando crece la marea se vuelve agua y cuando se va queda seco. Estamos en una transición de ese tipo, como entre mareas, y hay diferentes maneras de adaptarse a ello. ¿Existen todas las respuestas? No. Yo quisiera tener una varita mágica para decir, "Pian", y así resuelves tus problemas, pero va a depender de cada cultura, de cada organización, de cada persona. Entonces, las habilidades otra vez ya no son solamente como lo hemos hecho hace 100 años, porque hace 100 años el mundo era completamente distinto al mundo actual. Definitivamente. Entonces, las organizaciones sí se tienen que replantear mucho quién quiere ser como organización en el futuro cercano, mediano y lejano. Y es un ejercicio que tradicionalmente no se hacía. Era al revés. Somos una empresa que tiene 100 años en el mercado, haciendo lo mismo y lo hacemos bien. Perfecto. El hecho de que lo hayas hecho bien los últimos 100 años no garantiza que sobrevivas los próximos 5 o 10. No, Y definitivamente. esto a mucha gente le cuesta mucho trabajo tragarlo. Y lo entiendo. No es fácil. No, nada fácil, Sí. nada Lo fácil. vemos, lo vemos en las familias mismos, ¿no? Que los abuelos Ujú. no entienden a los nietos y así sucesivamente, ¿no? De que el salto generacional, lo que comentábamos antes, cada vez es más, ocurre más rápido Ujú. y llegamos a tener pues distopías, lo que comentabas tú antes, ¿no? Entre Fácilmente. diferentes generaciones de una misma familia. El tema de la intergeneracionalidad se está volviendo en sí mismo también un campo de estudio sumamente interesante y muy fértil. Y el pensamiento avanzado ahí es colaborativo, no de conflicto. Una gran recomendación de uno de los pensadores en ese espacio, se llama Tim Elmore, es, tienes que ser un perro guía, no un perro guardián. No hay que ladrarle a la otra generación, sino guiarlo a entenderlo, ¿no? Mm, Eh, no dejar de pensar ellos y nosotros, sino todos nosotros. claro. La diferencia cultural entre una generación X y una de generación Z es tan grande como entre una persona de Indonesia y una persona de Escandinavia. Entonces uno tiene que aprender a ya no a colaborar y a entender. El fondo de la intergeneracionalidad es aproximar a cualquier persona con respeto, apertura y ganas de colaborar. La idea de imponer de las generaciones mayores a las menores o la idea de las generaciones menores de rechazar o, voy a dejarlo así, de rechazar a las generaciones mayores, no nos va a llevar a ningún lado. Y ese es el tema general de toda esta idea del optimismo, ¿no? Es una postura colaborativa y de entendimiento más que de polarización. Y es uno de los temas que toco en el libro en el penúltimo capítulo, ¿no? O sea, cómo crear puentes en lugar de muros. Wow. Genial, genial. Pues Salvador Barrena nos ha acompañado hoy en el episodio de Frogmación Podcast y yo creo que hemos tenido una de las conversaciones más profundas, si no la más profunda, de 170 y pico episodios que llevamos. O sea,
Me ha gustado mucho esta conversación, pero muchísimo, Mil gracias. muchísimo, muchísimo. Esperemos que deje semillitas en la audiencia, ¿no? Para... Yo estoy seguro que sí, Ujú. porque hemos abierto tantas cajas. Yo Ujú. creo que hemos dejado aromas en la habitación de todos los colores y sabores. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. De todas formas, tú no te puedes marchar a ningún lado hasta que nos recomiendes para este fin de semana un libro para leer y una Ujú. película o serie. Ya sé que has recomendado 200 libros y 200 series o películas, pero esta vez puedes recomendar algo que te guste a ti. No tiene por qué estar relacionado con la temática que hemos hablado en el día de hoy. Perfecto. Voy a hablar de dos libros. El primer libro, que para mí es uno de los libros más bonitos que hay, que es una novela, que es El Conde de Montecristo. Ajá, Eh, Porque es una historia de superación de un ser humano desde lo peor que puede ser hasta lo más noble que puede ser, pasando por áreas muy oscuras. Es un libro largo, pues búsquense la versión resumida, no le hace. No vean la película actual, que no tiene nada que ver con el libro, es horrible. Esa no la recomiendo, ¿sí? Pero vale la pena, si quieren ver la serie, hay una serie francesa con Gerard Depardieu que está muy apegada al libro, es así. Bueno, ¿por qué? Porque es una propuesta de superación muy importante. Hay un libro que acaba de salir hace los últimos 5 años que se llama Para criaturas pequeñas como nosotros, de Sasha Sagan, la hija de Carl Sagan, ajá. que me parece uno de los libros más bellos que he leído en los últimos tiempos, que habla de la belleza de la humanidad, la belleza de ser un ser humano, con los rituales, todo lo bonito que es ser un ser humano. Me parece un libro muy adecuado para este momento de la humanidad. Genial. Y aunque de películas sí, también podría hablar de muchas, una de las que más me gusta también porque el trasfondo de la película es el amor, un amor a toda costa que es, ¿cómo se llama en español? La película india de Slumdog Millionaire. Sí, sí, sé cuál dices. Yo también lo conozco como Slumdog Millionaire. ¿Quieres ser Sí, millonario o que, algo que es así? el muchacho este que juega las trivias, ¿no? Sí, 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 Pero sí. cuenta toda la historia de amor desde que eran niños hasta que al final sí se queda con la chica. Me parece una película muy bonita que también explora muchos temas humanos, inclusive desde una perspectiva eh, poniendo las cosas muy fuertes, ¿no? Leí alguna vez una reseña de esa película que decía, es tan fuerte la que película que puedes oler el excremento y el azafrán, ¿no? Este, Sí, pero en España. quitando esas cosas tan fuertes de la violencia y las cosas de la India, es ese vencer del amor a todo lo feo, que yo creo que el destilado final del ser humano para tener una buena vida es el amor. Definitivamente. Quiere ser millonario, se llamaba en castellano. Quiere ser millonario, es correcto, así se llama. You want to be a millionaire, que es el juego que juega. Gracias, gracias, Juan Exacto, Gabriel. exacto. Sí, lo he Sí, estado buscando de mientras. sí, porque, o sea, más allá de todo el ruido alrededor es el hilo conductor es el amor de los personajes, ¿no? Que me parece muy, muy bonito. Tal cual, Ujú. tal cual. Pues bueno, Salvador, ha sido un placer tenerte aquí. Lo que pasa es Ha que te sido un tengo placer estar aquí. reservada una última pregunta, que esta suele ser la más difícil y que la pongo desde la temporada anterior a los invitados. Y es que recientemente a todos los invitados os pido que pongáis título al episodio de hoy. Así que quiero que te exprimas bien los sesos para intentar poner un título a la charla que hemos tenido hoy tan profunda y tan bonita. Es una pregunta difícil, la gente se la piensa mucho. Mm, Para en el mundo que me quiero bajar. Para en el mundo que me quiero bajar. ¿Cómo, cómo anticipar el futuro? Espera, que lo voy a apuntar antes de que se me olvide. Para en el mundo que me quiero bajar. ¿Qué has dicho? ¿Cómo anticipar ¿Cómo anticipar el futuro? el futuro? Me gusta.
Listo, pues ahora sí, ahora sí que lo tenemos. O cómo prepararse para el futuro, para el futuro, algo así. Juego un poquito con ello, pero la primera parte ya la tienes. Sí, me gusta. Cómo prepararse para el futuro. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues Salvador, ha sido un placer haberte tenido hoy en el micro de Formación Podcast, haber compartido unos momentos, como te decía, tan profundos, los más profundos diría yo que de esta quinta temporada por descontado, pero yo te diría que casi que de todos los episodios que hemos hecho entrevistando a alguien han sido de los más profundos y los más densos, casi casi, ¿no? De llegar a las tripas del asunto en lugar de hacer una vista de pájaro por la superficie. Así que muchas gracias por haberme Ha sido un placer. acompañado en el episodio de hoy. A vosotros os espero la semana que viene. Y Salvador, despídete tú mismo de la audiencia. Pues, por favor, recuerden que el ser optimista, responsable y de acción no es ser ingenuo. Es la única alternativa para crear el futuro que le merece la humanidad, empezando desde ti mismo o desde ti misma. Éxitos y victorias para todos y todas. Hasta luego. Hasta pronto. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.